Les saludo en nombre de Cristo y de nuestra casa espiritual, el Centro Cristiano Internacional. Quiero ofrecerles mis palabras de ánimo para todos ustedes con la firme confianza de que el Señor está obrando en todo el escenario de vida en el que nos encontramos y nos obliga a recurrir a alternativas virtuales para seguir anunciando la palabra del Señor, que es lo que deseamos. Quiero pedirles que oremos. Padre, pongo mi mente y mis labios bajo tu autoridad y dirección para dirigir esta palabra a corazones receptivos y para que no me falte valor para hablar en tu nombre. Espíritu Santo, da sabiduría a mis pensamientos y a mis palabras en el nombre de Cristo. Amén. A finales de febrero habíamos planificado una serie de exposiciones con base en la carta de Pablo a los Romanos, y el primero y único que abordó la temática fue el pastor Ricardo Arrieta, que expuso un lindo sermón sobre el tema titulado Ni un solo justo. Está basado en Romanos 3, 9 al 20. Luego vino lo del coronavirus y tuvimos que hacer un acompañamiento de temas distintos. Pero orando al Señor sobre el tema a exponer en esta ocasión y en este domingo de Ramos, el Señor solo trajo a mi mente retomar la exposición que debía asumir en marzo sobre la ira presente de Dios, que es nuestro tema. Permítame de entrada hacer lectura de un trozo del profeta Isaías en el capítulo 30, versículos 27 al 33 de este profeta, Isaías 30, 27 al 33. Dice así: arde su cólera, sus labios respiran furor, su lengua es como fuego abrasador, su aliento como torrente desbordado que sube hasta el cuello. Sigue diciendo: su brazo descarga en el ardor de su ira, en medio del fuego devorador, en tempestad, en aguacero y en granizo. El soplo de Yahvé va a encender como torrente de azufre la paja y la leña acumulados en Tofet. Isaías 30, 27 al 33. El tema de mi exposición esta mañana podría resultar para más de un oído un tema impopular, para decirlo de algún modo. ¿Quién quiere saber sobre un Dios que castiga o que ejecuta su juicio? La humanidad de hoy apenas tolera saber que Dios es amor, pero le resulta apático el concepto, por ejemplo, de Deuteronomios 4:24, que dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Quizás a otros oyentes mi tema resulte un oportunismo manipulador para aprovechar la situación de la pandemia de COVID-19 y meter miedo con fines proselitistas. Hay quienes pueden pensar así, pero a riesgo de esas interpretaciones sobre mi propósito, quiero abordar este tema porque siento la responsabilidad de enmarcar los acontecimientos de la historia dentro de la historia de la salvación, y más particularmente dentro de la agenda escatológica de Dios, lo que Dios ha establecido para los tiempos futuros. Supongo que las palabras de Isaías 30 corrían el mismo riesgo que corro al exponer este tema, y debo de plano afirmar de entrada esto: Dios es un Padre amoroso que cuida toda su creación y que ama tanto a la humanidad que envió a su Hijo a morir en una cruz redentora de nuestros pecados. Pero también es un Dios de justicia y de juicio. En la teología se dice que los ojos de Dios, obviamente en sentido figurado, se describen porque uno es el ojo de su justicia y el otro es el ojo de su misericordia. Dichosamente Dios mira con ambos ojos, con justicia y con misericordia, y confiamos en que su misericordia aplica también al lado de la justicia. Si usted es un conocedor de la Biblia, ya se habrá dado cuenta que en el Antiguo Testamento existen más de 20 palabras distintas que se utilizan para describir la ira de Dios. Y hay al menos 600 pasajes bíblicos, óigase bien, más de 600 pasajes bíblicos donde el tema de la ira de Dios es abordado. Solo para resaltar las palabras más conocidas, indicaré que algunas de ellas son, por ejemplo, ira, enojo, furor, ardor, juicio. Y es necesario que entendamos una particularidad del Señor. Dios no reacciona con ira como un estallido caprichoso de mala voluntad, sino como una posición de justicia frente al pecado humano.
la ira de Dios se asocia más a la provocación humana que a una actitud del carácter de Dios. El ser humano quiere vivir una vida donde los errores no tengan consecuencias, y las cosas de esta vida establece que toda acción, buena o mala, tiene un efecto o una consecuencia. Si sembramos una semilla de aguacate, cosecharemos aguacates. Si siembro el mal, cosecho el mal. Una cosa da la otra. Usted no debe pensar que si labora en una empresa y usted realiza un acto corrupto o doloso, crea usted que no tendrá consecuencias. Como es que si en el plano humano nos parece normal que un error traiga consecuencias, en el campo espiritual no las tenga. Obviamente tienes que tenerlas. En el caso divino, ninguna consecuencia que se desprenda del corazón de Dios es injusta, porque Dios siempre ha advertido de ellas ante la rebeldía humana. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Dios es paciente, lento para la ira, grande en su misericordia, pero cuando el ser humano persiste en desacatar al Señor, Dios ejecuta su juicio. En la Escritura se nos muestra que la ira de Dios suele manifestarse mediante catástrofes naturales, que incluyen hasta la guerra, las epidemias, las plagas, las grandes depresiones financieras, las sequías y las hambrunas y las inundaciones. La Biblia describe de manera principal los desastres naturales, las plagas, las grandes guerras, las pestes, las situaciones caóticas en el mundo, las describe como la acción por medio de las cuales Dios muestra su ira, su juicio. Juicio e ira son sinónimos en la Biblia. Pero ¿es posible hoy pensar que Dios pudiera estar dispuesto a expresar su ira en esta pandemia mundial? Bueno, en Joel 2, versículo 31, y el capítulo 3, versos 12 al 15, se advierte de la manifestación de la ira de Dios en el día grande y espantoso del Señor, así dice la Escritura. Se refiere a una manifestación impresionante de acontecimientos destructivos que están en el calendario de Dios como consecuencia del desprecio de la humanidad por Dios. Queridos, debemos precisar que la Biblia describe 3 escenarios sobre la ira de Dios y voy a referirme a ellos de seguido. Primera, la ira de Dios en la antigüedad. La Biblia nos describe diversas situaciones en las que Dios mostró su ira. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es la reacción del Señor contra todo lo que se oponía a su majestad y a su perfección moral. Dios manifestaba su ira sobre Israel cuando la nación, por ejemplo, le desobedecía y se iba tras los ídolos. Y también contra las demás naciones cuando despreciaban a su pueblo Israel. Esta es la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Segundo, la ira de Dios presente. La Biblia describe que Dios no espera que llegue el final de los tiempos para manifestar su juicio, sino que Él tiene un juicio presente, conocido como ira de Dios presente. Y allí está nuestra lectura de Romanos, el capítulo 1, 18 al 32. Y que será fundamentalmente lo que voy a abordar de seguido. Pero la tercera ira es la ira de Dios futura. El juicio final, le llama la Biblia. La Biblia señala que Dios desplegará su ira en tiempos finales de la humanidad, llamando a todos los seres humanos a un juicio final. Hablemos sobre la ira presente de Dios, que es nuestro tema. Vamos entonces a Romanos, al capítulo 1, verso 8 al 32, que ya ha sido leído. Allí se describe cómo actúa la ira de Dios, dice, contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podría la humanidad corromperse como lo ha hecho sin que Dios en su soberanía no haga algo? Tanta cosa que sucede a nuestro alrededor, que está sucediendo desde hace años. Cómo se va desmoronando el mundo y su declinación. Y Dios no hace nada. No. En Romanos 1 el apóstol Pablo hace 3 afirmaciones claras. La primera alude al ser humano y particularmente a personas que tienen conocimiento de Dios. Versos 19 y 20, obsérvenlo. Señala que se trata de gente que debiera reconocer a Dios a través de todo lo que Él ha creado.
Dios quiso que el ser humano conociera su eterno poder y su naturaleza divina, dice el texto, por medio de cada cosa que Él ha creado. Y habiendo tanta cosa magnífica en el universo, el apóstol Pablo asegura que nadie tiene excusa para decir que no tiene evidencias de parte de Dios. La segunda afirmación que hace el apóstol Pablo es que los seres humanos han preferido seguir tres caminos en la vida. El primero de ellos, el camino del razonamiento. El versículo 21 señala que los que siguen este camino son personas que no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Consecuencia de sus racionamientos han terminado dando gloria a réplicas del hombre mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles, dice el versículo 22. Por su inclinación racionalista, prefieren dar culto a lo que dicen entender y a lo que pueden manipular, pero no a Dios. El segundo es el camino de la falsedad. Aquí el apóstol describe a personas que terminan adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Adoran a criaturas como ellos. Adoran a los ídolos que ellos mismos han creado. Adoran a individuos que les llenan sus cabezas de placeres hedonistas y dan culto al narcisismo. Existe una maquinaria publicitaria en este mundo creando una cultura a la criatura antes que a Dios. Culto a su inteligencia, a su fama, a su riqueza materialista y a su poder. El tercer camino que llama Pablo allí es el camino de la ignorancia espiritual. Se trata de personas que toman ese camino y han llegado a la posición de afirmar que no vale la pena por tomar en cuenta el conocimiento de Dios. No es que del todo no crean en Dios, es que consideran inútil el conocimiento sobre Dios. Prefieren no saber de religión, dicen. Prefieren no estar asociados a nada que pueda identificarlos con la fe cristiana. En resumen, Pablo describe que la gente de este mundo de injusticia y de pecado, han preferido desde los inicios de la historia humana los caminos de la racionalidad, de la falsedad publicitaria y de la ignorancia espiritual, con tal de no reconocer a Dios y su soberanía, su mando y su señorío. Ante esas elecciones de los seres humanos, Dios reacciona con su juicio, sobre todo porque además de rechazarlo a Él, el ser humano destroza el resto de su creación como fruto de su maldad y egoísmo. Destroza el río, la montaña, destroza la fauna y la flora. ¿Cómo reacciona Dios ante tal indiferencia humana? Pablo explica en esta carta a los romanos describiendo la reacción de Dios con la palabra griega de paradidomi. Dios entrega al ser humano a aquello que más ama, paradidomi, que lo entrega, porque eso que más ama es lo que lo va a hundir. Paradidomi representa un acto por medio del cual Dios abandona al hombre para que éste haga las cosas vergonzosas que están en su corazón. Paradidomi significa que Dios deja caer al ser humano en la bajeza de sus propios deseos. Suele utilizar la figura de un hombre lleno de avaricia que toma una pequeña barca y se lanza mar adentro. Y estando allí le pide a Dios una barra de oro. Dios se la da. Le pide más y Dios le da más. No se sacia y le pide más y más y más hasta que el peso de todo aquel mineral precioso termina hundiendo la barca y al hombre con él. Dios deja caer. Paradidomi. Observemos las afirmaciones de Pablo en Romanos 1. En el verso 24 señala que a los que eligen el camino del racionamiento, a esos Dios los entregó, paradidomi. A esos Dios los entregó a malos deseos de sus corazones, que degradan sus cuerpos sexualmente bajo impurezas sexuales. Sus razonamientos los llevan a deshonrar sus propios cuerpos, depravan y degradan su cuerpo, hacen cosas viles con sus cuerpos. Luego viene el verso 26, donde agrega que los que siguen el camino de la falsedad, a esos Dios los entregó, paradidomi. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice el texto del versículo 26, específicamente la homosexualidad y las relaciones lujuriosas entre ambos sexos, mujer con mujer, hombre con hombre, dice el texto. Guiadas por la falsedad de sus conceptos y filosofía, las personas actúan contra la naturaleza con que fueron creados por Dios y dan rienda suelta a sus apetitos sexuales. Entonces Dios,
en su juicio presente, deja a los seres humanos caer y degradarse en su propia concupiscencia. Y avanzamos al versículo 28, que señala a los que eligen vivir ignorantes de la vida espiritual en Cristo. Y a estos dice, Dios los entregó para Didomi, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Es una alusión a la corrupción y a la depravación. Son capaces de modificar genéticamente un virus sin medir las consecuencias para la humanidad o quizás hasta fríamente presupuestado. Lamentablemente es así. Pablo describe a la humanidad encaminada por estos tres tipos de personas como gente chismosa, calumniadora, enemiga de Dios, insolente, soberbia y arrogante, que se rebelan contra sus padres y se vuelven despiadados, dice Pablo. Y termina en el verso 31, obsérvelo bien, capítulo 1 de Romanos, indicando que se trata de personas que ante estas desviaciones espirituales y morales no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y por supuesto, reprueban a quien no. Lo que sucede con esta pandemia seguramente tendrá muchas explicaciones científicas. Pero no dudo en creer que en ella está la mano de Dios juzgando la conducta humana. Dios no necesita a Satanás para hacernos mal. Basta que nos hundamos en el mismo mal que nosotros, los seres humanos, promovemos o creamos. Basta eso. Nos hemos vuelto indiferentes, materialistas afanados, hedonistas, soberbios con el poder y depravados en lo moral. Y esto mismo hunde el barco en el que navegamos en este mundo. Y esta es la situación. Detrás de todo esto está la mano de Dios. Déjeme señalar que el capítulo 2 de Romanos es donde Pablo se enfoca en la ira futura de Dios. No la abordo ahora, pero sí es importante indicar que Dios ha reservado para los desobedientes un descargo de juicio condenatorio, nos guste o no nos guste, lo creamos o no, lo aceptemos o no, nos sintamos cómodos o no. Quizás todo el cuadro presentado hasta ahora nos resulte macabro y terrible, pero ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Ciertamente es así. Recogemos las palabras del profeta Oseas en el capítulo 11, verso 9, donde Dios afirma, pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo. Y sigue diciendo, Dios no es como el hombre, Él no guarda rencor eternamente, Él no guarda rencor eternamente, dice el Salmo 103, 9. En Isaías 54, 7 y sus siguientes, el Señor dice a su pueblo, por una hora, por un momento te abandoné, pero en mi gran amor vuelvo a llamarte. Desencadenado mi ira, oculté de ti mi rostro. Un momento me alejé de ti, pero en mi eterna misericordia me apiadé de ti. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de esperanza. Dios ciertamente, su ira se enciende, pero también su amor. Él da un paso para afirmar su juicio, pero da dos pasos para animar su amor, para abrazarnos en medio de circunstancias. Dios ama al ser humano. Dios ama tanto que dio a su propio Hijo en la cruz. Justamente esta semana estamos entrando en esa conmemoración del acto redentor de Cristo en el Calvario. Hay esperanza para el ser humano cuando se vuelve a Dios. Y es el mismo apóstol Pablo en esta carta a Romanos que después de indicar que la creación completa está gimiendo ahora mismo por ser liberada de tanto atropello humano, que el apóstol nos conduce a una afirmación extraordinaria, llena de esperanza. En el capítulo 8, versículo 1 dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Para estos, para quienes se unen a Él, hay esperanza siempre. Solo unidos a Cristo Jesús, los seres humanos podremos ser excluidos de la ira de Dios futura y librados de efectos destructivos de la ira presente. Aunque podemos aún padecer dolores por acontecimientos críticos para la humanidad, el amor de Dios
nos envolverá una y otra vez a todos los que nos hemos adherido a Cristo Jesús. Creer es adherirse. En Romanos capítulo 9 se nos explica cómo a los que se convierten a Él, Dios los hace vasos de misericordia. Es decir, lo único que puede lograr que no seamos objeto de la ira de Dios, sino vasos receptores de misericordia, es que entreguemos a Jesús nuestra vida y le adoremos solo a Él como Salvador y Señor personal. Hoy quiero llamarte a que tengas un paso hacia Dios. Cierto, el tema de la ira presente de Dios dice que Dios no esperará hasta el final para poder ejecutar su juicio, que hay juicios presentes de Dios. Y no intento ser alarmista, pero intento interpretar el momento actual, el signo de este tiempo, y siento que aquí a lo que estamos enfrentando es un acto también donde Dios está llamando la atención a la humanidad. Está estremeciendo los cimientos de nuestras sociedades. Y Él está haciendo esto porque nos ama, no porque nos desprecia, porque nos ama, porque anhela que el ser humano pueda recapacitar. Y habiendo Dios dado tanta señal para traernos, quiere que ahora, en medio de esta circunstancia difícil, porque a veces tenemos que llegar hasta ellas, podamos volver nuestros ojos a Dios. Mi amigo, es necesario que usted considere seriamente que es una criatura, que usted no pudo haber salido de un frijol, de un mono, que usted no es una evolución de cosas inferiores. Hay un dedo creador de Dios. Hay un dedo que diseñó al ser humano como cada una de las cosas. Algunos le llaman de una manera y otros le llaman de otra. Nosotros le llamamos el gran yo soy, conocido así en el Antiguo Testamento, el único Dios. Dios no está admitiendo Dios la posibilidad de diferentes dioses. Hay una revelación, una sola revelación, y esa revelación está en Cristo Jesús. Jesucristo, el histórico y el de la fe. Jesús es la respuesta de Dios. En lugar de venir sobre el mundo y condenarlo, envió a su Hijo Jesucristo para que mediante la obra de la cruz nosotros pudiéramos encontrar la justicia de Dios, la misericordia de Dios. No puede ser que sigamos en la misma posición que ya Pablo en Romanos estaba describiendo. La posición del racionalismo científico, la posición de la persona que simple y sencillamente se deja envolver en su propia belleza y en su propio placer. La persona que intenta ignorar las cosas espirituales porque las considera de baja calidad o que es cosa para gente ignorante. Dice, la ignorancia está justamente en tener esa actitud. Usted y yo seremos algún día confrontados en el juicio final por cada una de nuestras obras. No necesitamos, sin embargo, llegar a ese juicio, porque ahora mismo la mano de Dios está sobre el mundo. Créame, la mano de Dios está sobre el mundo. No solamente por lo que este coronavirus representa. Esto va a pasar, en algún momento va a pasar, probablemente llegarán cosas peores. Pero lo que viene después de este coronavirus, el conflicto de carácter económico, los conflictos sociales, las tensiones políticas, porque se echarán unos la culpa al otro y se levantarán nuevas estructuras de poder tratando de controlar el mundo, tratando de tomar posesión del mundo. Esto no va para mejor en ese sentido. Quienes estamos en Cristo sabemos que lo que viene es mejor, pero no significa que no pasemos por dolores de parto, que no viviremos la experiencia de ver a este mundo agudizando sus posiciones, porque la depravación es tal que ha ido cayendo y Dios ha ido permitiendo que esto acontezca para tratar de llamar la atención de otro modo, y el modo es lo que vivimos ahora. Quiero llamarle a que reconsidere seriamente su posición delante de Dios. Usted como yo somos criaturas de Dios. Dios quiere que dejemos de ser simplemente criaturas como otras criaturas para que nos convirtamos en lo que Él siempre quiso para el ser humano, que seamos sus hijos y sus hijas, que seamos no solamente criaturas, sino hijos. Es decir, que hay una relación distinta. Hijo es Jesucristo.
Pero la Escritura dice que mediante Jesucristo Dios firmó el acta de adopción para todos aquellos que quieran asumirla para sí mismo. Él quiere adoptarte como hijo y como hija y hacerte heredero y coheredero con Cristo, dice Pablo en la carta de Romanos en el capítulo 8. Dios quiere atraerte, quiere tenerte como su hijo. Y cuando uno es su hijo, ninguna condenación, ninguna ira y juicio de Dios en sus implicaciones va a hacer que nosotros seamos separados del amor de Dios. Ninguna condenación hay para los que están adheridos a Cristo Jesús. Esta es la promesa de Dios, esta es la afirmación de Dios. Frente a este cuadro que tenemos de la ira presente de Dios, nosotros podemos decir, hijos e hijas de Dios, que estamos seguros y confiados de que esto no es el término para nuestra vida, que nos espera el resplandor de la gloria de Dios. Venga a Jesús. Este es un momento para usted en lo íntimo y en lo personal. Venga a Cristo Jesús y dígale, Señor, reconozco mi condición de pecador. Sé que he andado por caminos personales propios por mis elecciones. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final de ellos es la muerte. Y también dice el profeta Isaías, no creas que tus caminos son mis caminos, ni que tus pensamientos son mis pensamientos. No concordamos, por más buenos que parezcan algunos pensamientos, con el pensamiento de Dios. Y cualquier ruta que a veces elegimos, no creamos que por haber elegido según nosotros para nuestro bien, es ruta de Dios. Dios te está llamando en esta circunstancia y en este momento. Y te está pidiendo, dame, hijo mío, tu corazón. Así dice la Escritura. Vuelve tus ojos a mí. Yo te crié y yo quiero llenarte de mi gloria. Quiero llenarte de mi perdón. Quiero perdonar tu pasado. Quiero restaurar tu vida y hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Hoy te invito a que abras tu corazón a Dios. Hoy te invito a que hagas una breve oración conmigo. Te pido que la repitas. Es sencilla. Dice así: Padre, reconozco que soy tu hijo, tu criatura, que me has amado desde antes de hacer todas las cosas en este mundo. Reconozco que cuando enviaste a Jesús a aquella cruz, tenías mi nombre en mente. Perdóname todos mis pecados. Perdóname mi lejanía y mi indiferencia. Recíbeme. Recíbeme como un hijo que vuelve a casa. Recíbeme, Señor, y perdóname todo mi pasado, todo lo que he hecho. Dale dirección a mi futuro, a lo que viene, Señor, con la fuerza de tu Espíritu. Perdona mis pecados y hazme tu hijo. Quiero servirte y quiero obedecerte. Tú eres de aquí en adelante no solamente mi Salvador, el Salvador de mi vida con miras a la eternidad, sino que eres mi Señor. Te pido que vengas a mi vida y tomes todo control, todo dominio, toda autoridad sobre mi vida y sobre mis cosas, especialmente sobre mi casa y mi familia. Padre, gracias por recibirme. Yo sé que lo haces por la obra y por el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted ha tomado esta decisión, quisiéramos saberlo. Allí en pantalla aparece una dirección y un número telefónico. Deseamos que nos comunique que usted ha tomado esta decisión. Y quiero decirle que nosotros no estamos aquí simplemente votando cuestiones religiosas, tirándolas por la pantalla. Lo que estamos haciendo es levantar nuestra voz, esa clase de voz que se levanta probablemente contra la apatía del mundo y contra las vanidades de la vida, pero que es a fin de cuentas la voz que importa, la voz del Señor. Yo estoy solamente declarando que Dios es un Dios soberano, sentado en su trono, no como un juez duro, sino como un padre de amor, pero firme en sus decisiones.